chicos y a las chicas del Colegio de Santa Teresa, que los tenemos aquí. También hemos venido de un colegio que tenemos aquí muy cerquita, que es el Reyes Católicos. Un aplauso a la gente del Reyes Católicos. Y los chicos y las chicas del Gallego Burín, que están al otro lado del río, pero que ya lo han cruzado hasta llegar a esta plaza. Un aplauso a la gente del Gallego Burín. Bueno, mirad, si estáis aquí, fundamentalmente es porque vuestros profes os han traído y porque estáis en la escuela, ¿vale? Así que creo que antes de nada, porque no todos los profes sacan a sus niños del cole para hacer este tipo de actividades, quiero que le deis un aplauso enorme que salga del corazón a vuestras maestras y a vuestros maestros. Y como de buen nacido ser agradecido, con vosotros van a ver ocho, tú poniendo y orden, ¿no? Con vosotros van a haber 8 monitores, monitoras que van a estar contando, dinamizando los juegos que vais a realizar. Así que les damos un aplauso fuerte, fuerte a los monitores que tenemos aquí en la monitora. Y mirad esta actividad, bueno, deciros que lo organizarán también esta feria que vamos a hacer. Cada vez que lleguéis a una de las estaciones, os va a esperar una mujer extraordinaria. ¡Arriba esas mujeres extraordinarias! Os hablarán de ellas, mujeres que más que ser perfectas se dieron cuenta que lo importante es ser valientes, ¿eh? ¡Oh! Era una maestra que vivió en el antiguo Egipto y que estudiaba los planetas y estudiaba las estrellas y estudiaba el cielo. Pero ¿sabéis qué pasaba en esa época? Que solo podían ser maestros los hombres. Y ella era la única maestra que había. ¿Y sabéis qué pasaba en esa época? Que no había libros. Porque todavía no estaban los libros, pero estaban los papiros. ¿Sabéis qué eran los papiros? Era donde pergamino, muy bien. Era donde apuntaban todo lo que uno aprendía de escribir, lo apuntaban en un papel, luego lo enrollaban y lo guardaban en la biblioteca, en este caso en la biblioteca de Alejandría. ¿Sabéis qué pasó un día? Que la biblioteca de Alejandría sufrió un incendio. ¿Y qué pasó con todos los pergaminos? Se quemaron. ¿Y ella también? Ella también murió. ¿Y sabéis lo que pensaron sus alumnos? Que como había sido muy buena maestra, todo lo que ellos habían escuchado de ella, sacaron un pergamino nuevo y lo apuntaron. Y por eso, todo lo que Hipatia descubrió sobre el universo, nosotros lo conocemos gracias a su alumno. Y ahora, ¿sabéis a quién os voy a presentar? Os voy a presentar a 2 mujeres que viven aquí en el barrio de Santadera, que nos van a contar cosas de los juegos del barrio, que se llaman Angelita y se llaman Nieves. Así que acercaros, que están allí Angelita y Nieves, que nos van a contar alguna cosa. Se descubriera la vacuna contra la polio, los niños no estaban protegidos contra esa terrible enfermedad. Wilma era una niña muy pequeña que contrajo polio y quedó con una pierna paralizada. No creo que pueda volver a caminar, dijo su médico. Claro que volverás a caminar, cariño, te lo prometo, le susurró su madre. Bueno, a la siguiente, ¿quién quiere? Yo. ¿Por aquí? My name is Diego. Vaya de todo, ¿no? ¿Vale? Cada semana. Cada semana la madre de Wilma la llevaba a la ciudad para recibir su tratamiento. A diario, sus 21 hermanos y hermanas se turnaban para darle un mensaje en la pierna afectada. Wilma debía usar aparatos ortopédicos para caminar.
y los niños de su barrio se burlaban de él. Paramos, siguiente. Yo, no, me Vaya a leer niño. todo, vaya a leer todo, no os preocupéis. Venga, ¿tú quieres? Sí. Venga, a veces. A veces cuando su padre intentaba caminar sin ella. Era difícil, pero poco a poco fue Chicos, escuchad. Venga, sí. Fue adquiriendo adquiriendo más fuerza. A los 9 años, una promesa. promesa que le había hecho su madre se volvió realidad. Venga, siguiente. ¿Por aquí no queréis hablar, chicos? Yo quiero. Venga, venga. My name is Diego. A ver, por dentro has quedado. Aquí no. Aquí Wilma logró. Wilma logró caminar por sí sola. Incluso empezó a jugar al baloncesto. Le encantaba saltar y correr. Así que no lo pensó 2 veces cuando le entregaron. El entrenador le preguntó si quería unirse al equipo de atletismo. Venga, siguiente. Le toca a Miguel, que es mi mejor amigo. Wilma. Wilma compitió en 20 carreras y las ganó todas. Wilma se convirtió, No sé por qué corro tan rápido. no sé por qué corro tan rápido, decía. Solo corro, Wilma, solo corro. Wilma se convirtió en la mujer más veloz del mundo, lo cual trajo muchas alegrías a su familia y a su Vale. país. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Sí, este es Vamos, Ismael M. Se llama Ismael M. ¿Ismael M? Sí. ¿Ismael M de qué? M ¿De macho? Mohamed. M de marroquí. Ahí. De hecho, en las Olímpicas de 1900, Olimpiada. de Olimpiadas de 1960, Wilma rompió 3 récords mundiales. Solía decir que la clave para ganar es saber cómo perder. Venga, termino yo. Nadie gana siempre. Si puedes levantarte después de una derrota devastadora y vuelves a intentarlo, algún día serás una campeona. Buenas, chicos.